buenas noches. Para nosotros es un gusto, tenemos muchísima ilusión en organizar esto. Nosotros somos un grupo de padres y profesores del colegio que teníamos la inquietud de proponer una iniciativa cultural que nos ayudase un poco a mirar un horizonte un poco más amplio y sobre todo invitando a gente como Luis y como Pedro que nos enseñen a mirar lo positivo de la realidad, ¿no? Un día como hoy, de lluvia, oscuro, que suceda algo luminoso como esto, ¿no? Nosotros entendemos la cultura como algo que hace el mundo habitable, como un punto de esperanza siempre dentro de una cierta dificultad. Entonces entendemos la cultura en un amplio sentido y en este sentido pertenecemos a la obra educativa del Colegio Colbe. Estamos apoyados por el Consejo, damos muchas gracias por ello, y en esta propuesta educativa lo que queremos es como ir rellenando los quesitos de un trivial, entonces proponer algo de arte, algo de literatura, algo de sociedad y cultura y política. Entonces lo hemos estructurado esta actividad en solo 3 sesiones al año, en las que invitaremos a personajes de relevancia que nosotros ya hemos detectado que tienen una mirada especial sobre la realidad, con una cierta positividad. Creemos que el mundo cultural abunda de crítica y de señalar lo que es negativo. Entonces vamos a invitar a gente que tenga una mirada positiva sobre las cosas, ¿no? Entonces vamos a contactar con algún director de cine, con algún escritor de renombre, con la idea además también de que quien pueda y quiera libremente después se pueda tomar un vino y nos juntemos, porque hoy en día una de las cosas que también detectamos que en nuestra cultura es necesario y que más forma parte de las raíces culturales a las que pertenecemos es poder juntarnos para conversar, para charlar y además y sobre todo también para tomarnos un vino juntos. Entonces después estáis todos invitados. Quiero reiterar el agradecimiento al Colegio Colbe por acogernos, al Consejo del Colegio Colbe por apoyarnos y sobre todo por darnos su tiempo. Sabemos que sois 2 personas realmente ocupadas con 1000 obligaciones. A Luis y a Pedro por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias y todo vuestro. Hola, que sepáis que yo estoy un poco sobrecogido porque tengo familia en las butacas y entonces eso impresiona. Sé que no debo decir muchas tonterías, pero Pedro se ha ofrecido a... Las que no digas tú las digo yo, no te preocupes. A decir bobadas por mí. Voy a hacer una cantidad absolutamente indecente de chorradas. Estamos muy contentos de estar Hemos aquí, leído esto. muy honrados y muy conmovidos. Yo más o menos contaba con que hubiese adolescentes en el patio, pero veo que solo han venido los padres. En cualquier caso, más o menos me siento capaz de retomar el hilo de lo que ha dicho Armando, que básicamente ha hablado de, bueno, primero de hacer una mirada más o menos constructiva, no irónica, y segundo del sentido de estar en comunidad, de que sois padres de alumnos de un colegio, que de alguna manera tomáis la decisión de compartir tiempo y compartir la manera de acceder al conocimiento y a la cultura. Primero, respecto al tema de lo positivo y de lo constructivo, sé que el título que tenemos detrás tiene un aire vagamente irónico. ¿Cómo es? ¿Por qué fui infeliz en la ciudad más bonita del mundo? Algo por el estilo. Que conste que no... El espíritu con el que nos unimos está absolutamente lejos de la ironía. No, en el caso de Venecia, que es la ciudad más bonita del mundo de la que hablamos aquí, bajo ningún concepto se me ocurriría dudar del éxito de la arquitectura de Venecia, que desde cualquier punto de vista es admirable. La riqueza cultural, la manera que va de la escala más pequeña de la miniatura del relojero hasta la escala más magnífica, la audacia constructiva. O sea, quiero decir, mi casa de los años 70 de hormigón se cae a cachos y sin embargo esta gente construye sobre una laguna y la ciudad le aguanta 600 años. ¿Cómo podríamos ser irónicos hacia Venecia? El sentido de este título tiene que ver con otras ideas que de alguna manera también hilan con la presentación que ha hecho Armando. A mí había una idea que me gustaba mucho, que escuché una vez de una arquitecta, que era que hacía una especie de gran historia de la percepción de la arquitectura, de la vivencia de la arquitectura. Decía que durante siglos la arquitectura se
se experimentó como un plano, como una composición. De hecho, la asignatura más importante de la carrera de arquitectura durante mucho tiempo se llamaba así, composición, y bueno, es más o menos fácil de entender. Vemos el Partenón y vemos lo perfectamente equilibradas que son los elementos horizontales, verticales, cómo juegan. Pero esa lectura en realidad es incompleta. Nos perdemos muchas cosas si solo nos quedamos con esa imagen en 2 dimensiones. Y os pongo otro ejemplo que yo creo que entendemos todos, que es la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba es incomprensible si no la recorres, es una experiencia en 3 dimensiones. O la Alhambra. La Alhambra tienes que pasar de la sombra al sol, tienes que experimentar la frescura, el calor, los olores, el sonido del agua. Es mucho más complejo, la vivencia de la arquitectura es mucho más compleja. Yo diría que el tercer paso en esa evolución de una percepción sencilla de la arquitectura en 2 dimensiones a otra en 3 dimensiones es, ¿cómo decirlo?, llevarlo a un plano no solo físico sino social. Quiero decir que la medida del éxito de una arquitectura no es ya una idea de belleza, que por otra parte se ha abaratado mucho, de equilibrio en la composición, de complejidad en el espacio, sino la medida que una arquitectura sirva para que nos relacionamos bien entre nosotros, para que percibamos al semejante no como un enemigo, sino como una presencia amable, alguien con quien colaborar. Y aquí es donde cierro el círculo. Cuando yo pensaba que hoy en el público iba a haber adolescentes, pensaba que la adolescencia, al fin y al cabo, es la época en la que nos construimos nuestra personalidad, y que la construcción de la personalidad en gran medida está basada en el conflicto entre el yo y el nosotros. Y esto ya sí que sé que estoy divagando horriblemente, pero bueno, espero que me entendáis. Quiero decir, el nosotros, por un lado, es una realidad un poco puñetera, y no sé, estaba pensando en el nosotros de los libros de Lorca, del romancero gitano, que es un nosotros cabrón, que te dice cómo tienes que vivir, a quién tienes que amar, cómo tienes que hablar. Pero por otra parte, la plenitud humana no existe sin el nosotros, y vosotros sois una prueba. Habéis elegido en gran medida vivir en comunidad. Si estáis en un colegio cristiano es porque incluso la experiencia de lo religioso la queréis compartir. No sois como los famosos que dicen, bueno, yo soy espiritual a mi manera, yo soy un poquito budista, un poco tal. No, queréis tener un lenguaje común entiendo que queréis tener un lenguaje común para discutir, incluso para no estar de acuerdo, pero para compartirlo. De modo que lo que quiero decir con esto es que sin el nosotros la experiencia humana es una porquería. Y que entiendo que la manera que tenemos que medir el valor de una arquitectura, de una ciudad, de un lugar habitado, ya no es su complejidad espacial o una idea de belleza, su adecuación a una idea de belleza, que por supuesto es un convencionalismo, sino en qué medida nos sirve para estar en un nosotros amable sin dejar de ser yo cada uno. El ejemplo de Venecia, por eso lo poníamos, es porque Venecia, con todo lo rica que es culturalmente, con todo lo bella que es un lugar en el que en este momento, no por un fracaso de la arquitectura, sino por circunstancias muy complejas que yo creo que todos entendemos, es un lugar en el que nosotros no funciona, en el que al semejante vemos como un enemigo que ocupa el sitio en el que querríamos estar del puente Rialto. El semejante es un enemigo que nos quiere cobrar 8 euros por un café, y al final lo que nos pasa a todos, creo, es que cuando estamos en Venecia pasamos del deslumbramiento más absoluto a que 40 minutos después estamos pidiendo por favor que alguien nos saque de ahí porque hay algo que no funciona. Y me parece que esa paradoja no es anecdótica, que dice muchas cosas. Esta ha sido mi divagación, que es como una ola que tú ahora como surfero debes coger como puedas, intentar surfearla. Si quieres empezar por algún sitio, habla de Venecia. Yo he venido aquí a vender libros. O sea, tampoco. ¿Tienes algún libro? ¿Quieres un libro, Luis? Sí. ¿Quieres un libro? Bien. Son baratos, creo. ¿No has hecho
No has clavado la cita súper culta. Cuando yo empecé a... Yo hablo así. Lanzo una frase que no cierro, cae otra frase que tampoco cierro, cae otra frase que tampoco cierro, y entonces empiezo a cerrarlas todas. Lo que pido es siempre un poquitín de paciencia para que se vayan cerrando. Cuando yo empecé a escribir, me di cuenta de que gran parte de los periodistas famosos, o que tenían fama, o que entraban bien en el ecosistema de la gente a la que le gusta la cultura por escrito, lo que hacían era sobre todo meter un montón de citas. Ellos metían un montón de citas para que se vieran lo cultos que son. Es una cosa que me parecía absolutamente fascinante, ¿no? Porque me parece muy fácil de hacer. Es decir, a mí me acuerdo cuando me recomendaron Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, dije, joder, Roberto, tío, o sea, está muy guay escrito, pero aquí lo que estás haciendo es decir, mirad cuánto sé de cosas. Esto estaría muy bien cuando tú lo escribiste, pero ahora yo me voy a un ordenador, abro la Wikipedia y te machaco. O sea, te adelanto por la derecha. Y se te ha olvidado decir que esto es una versión levemente alterada. Perdona, yo te lo digo al oído y tú me dices si es cierto o no. De Foster Wallace. Eso es. Se te ha olvidado, me lo ha cerrado él. Se te ha olvidado decir que esto al final no es esta frase que él pone, que es una frase muy bonita. No deja de ser una especie de versión de la cruz, o de reverso, o homenaje, o lo que queramos llamar, de la famosa artículo que escribe David Foster Wallace para, creo que es para, no es para Vanity Fair o Rolling Stone, no me acuerdo. ¿Veis? Estoy lanzando citas, que está muy bien, porque si no la sabéis, yo quedo guay. Si la sabéis, pues no. Creo que era Rolling Stones, que era el artículo, que es muy, muy chulo, era algo supuestamente maravilloso que no volveré a repetir, que es cuando David Foster Wallace, que el hombre era un tipo tan consciente de la sociedad, tan consciente de la existencia, tan consciente de las grandezas y de las miserias, de todo lo que lo rodeaba, que tenía una depresión, y tenía una depresión clínica, y al final acabó suicidándose. Es mi autor preferido y en el que me gusta fijarme de vez en cuando. David Foster Wallace cuenta cuando él se va a un crucero. Le mandan a un crucero para que cuente cómo es un crucero desde su propia perspectiva. Y entonces ese crucero es algo supuestamente maravilloso que no volvería a repetir, porque de alguna manera entra en esa colisión con la realidad que estaba diciendo Luis ahora, en el cual ese supuesto viaje maravilloso en barco, al final lo que era un montón de gente. Luego escribiría This is Water, que es el discurso que escribe para la universidad de... No voy a tirarme un triple, para una universidad, en el cual habla de eso tan bonito de los dos peces. Si no lo habéis leído el discurso, está en internet, también está publicado en papel, pero vamos, es de dominio público. Empieza una frase que me parece absolutamente preciosa, que es: van dos peces por un río, dos peces jóvenes, van por ahí nadando por un río. Y entonces se encuentran con un pez más mayor. Y ese pez más mayor les dice: ¿qué tal? Bueno, pues muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el agua hoy? Se quedan así. Pues bien. Ah, pues sí, la verdad es que hoy el agua está estupenda, venga. Que lo paséis bien, nos vemos, venga, nos vemos. Se van cada uno por su lado y los dos peces jóvenes, uno le dice al otro: oye tío, ¿qué es eso del agua? Estamos rodeados de una cosa que se llama realidad, y una cosa que se llama sociedad, y una cosa que se llama personas, y no siempre somos conscientes de ello. David Foster Wallace es hiperconsciente, y es la palabra correcta, es hiperconsciente de todas las personas que le rodean, tanto en el lado malo, que sería en este artículo para, creo que Rolling Stones, del crucero, como en el lado bueno, el cual lo que nos rodea no es siempre esa versión un poco amenazante del otro, ¿no? un poco amenazante de los otros. Él dice, ¿no? Esa mujer
que a lo mejor ha sido un poco brusca en la cola del supermercado, no sabes por qué lo ha sido. Sí, a lo mejor es una mujer brusca, a lo mejor es una mujer antipática, a lo mejor es una mujer un poco hostil, pero a lo mejor esa mañana se ha levantado con más dolor de cadera del que tenía habitualmente, a lo mejor resulta que su hijo ha vuelto por la noche borracho y está muy preocupada, a lo mejor resulta que su marido acaba de morir en Afganistán. Es decir, no sabes lo que nos pasa alrededor. Y después de esta divagación guay, en la cual ya he cerrado todo, no sé cuántas he abierto, creo que he abierto 7 y he cerrado las 7, volvemos a Venecia. No hay adolescentes, pero seguramente bastantes de las personas que están aquí conozcan, hay una nueva red social o aplicación, bueno, no lo sé muy bien, que se llama Be Real, no sé si la conocéis. Tiene la gracia en la cual tú tienes un momento preciso en el que hacer una fotografía, pero el móvil va a lanzar 2 fotografías. El selfie que tú te hagas y lo que hay justo al otro lado. Esto me recuerda, cuando tú me comentaste de que íbamos a hablar de este verano, yo vi este verano porque iba a ir precisamente a un crucero, que al final no fui, a Santorini, en las Cícladas, en las islas griegas, donde había una influencer de Instagram que hacía una serie de fotos que no eran con esta aplicación, pero que usaban el mismo, mecanismo. Una fotografía, la fotografía tan bonita esta de, qué sé yo, unas escaleras que hay en Santorini y al final ahí se ven el pueblo con las cupulitas azules y el mar y en fin, el Egeo y el sol y tal, pero justo al otro lado lo que había era una cola, fácilmente 500 personas haciendo la cola para que esa persona que ha hecho la foto se fuera, ir él y hacer la foto, se fuera, ir él y hacer la foto. Pero claro, aún así, tenemos la posibilidad de ir a Santorini, aún así, tenemos la posibilidad de ir a Venecia. Esto es lo que decíamos antes. ¿Por qué hay tanta gente en Venecia? Hostia, porque es muy bonito. Es que realmente es eso. Sí, lo han vendido muy bien, por supuesto. La industria del turismo, que es una industria, es un maremoto, un oleaje absoluto que lo cubre todo y lo arrasa todo, y yo le estoy muy agradecido porque he ganado bastante dinero con ellos, pero es que es muy bonito. Al final, creo yo, que se trata de encontrar en ese lugar, hacer un poco de ese ejercicio de David Foster Wallace, de encontrar en todos esos lugares que son singulares, e incluso en los que no singulares, seguramente, como los peces de David Foster Wallace, hay una singularidad. Y creo que esa es donde se puede poner la mirada para entender que existe una coalescencia entre ese yo y ese nosotros de los adolescentes. Decías que no hay adolescentes, yo siempre tengo la sensación de que nunca dejamos de ser adolescentes en realidad. O sea, yo tengo 47 años, yo me miro como soy y digo, joder, soy exactamente la misma persona. Soy un poquitín menos gilipollas, pero no mucho menos. O sea, realmente no mucho menos. Yo tengo genuinamente esa sensación. Pero por usar otra palabra que has usado antes, audacia. El adolescente es esa persona que se cree literalmente inmortal. Esa es la parte en la que soy un poco menos gilipollas. El adolescente es una persona muy audaz. Es una persona muy audaz, un poco temeraria también. Esa es la palabra. Creo que existe un salto en esa temeridad para entender que lo que nos rodea es esencialmente bueno. Y voy a poner otro ejemplo del ecosistema donde yo más me muevo. Los que me conozcan sabrán que sobre todo escribo en Twitter, también escribo en Instagram. Aparte de tener libros, comprarlos, están guays. Salgo en la radio, en el Hoy por Hoy, tengo 2 podcasts, en fin, un montón de cosas. Doy charlas en lugares estupendos como este. Twitter es un ecosistema que mucha gente considera que es un ecosistema muy hostil. Y a veces es hostil. Yo todos los días 31 escribo un pequeño hilo
recomendando a gente que hace de ese lugar un lugar no solo menos hostil, sino genuinamente agradable. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que es la última página que dibujó Bill Watterson de Calvin y Hobbes. Si no habéis leído a Calvin y Hobbes, leed a Calvin y Hobbes. O sea, esto es un colegio cristiano, la Biblia, después Calvin y Hobbes. No estoy siendo totalmente irónico, ¿eh? O sea, Calvin y Hobbes es un descubrimiento de la diversión, de la belleza y de la bondad humana, de cómo enfrentarse al mundo de una manera muy divertida, muy cachonda y a la vez muy tierna. Y la última página que dibujó Bill Watterson de Calvin y Hobbes es, que además se publicaba en muchos, primero en uno, pero luego en muchos periódicos, era precisamente un 31 de diciembre. Y Calvin es un niño de 9 años y Hobbes es su tigre de peluche, pero que cuando están juntos, el tigre de peluche cobra vida. Al principio te crees que Calvin está dándole vida, pero luego no está nada claro si esto es una cosa de realismo mágico o qué es. Y entonces salen, ha caído una enorme nevada y se encuentran con que todo el lugar donde viven, una especie de bosquecito, una ladera y tal, está completamente cubierto de nieve. Y entonces le dice uno al otro: mira, la nieve lo ha tapado todo de tal manera que no sabemos lo que hay. Es un lienzo en blanco, es un lugar inexplorado. Y el otro le contesta, y esta es exactamente la última frase que escribió Bill Watterson: es un mundo mágico, Hobbes, viejo amigo, vamos a explorarlo. Yo creo que si se mira a los lugares adecuados, todo es un mundo mágico. Es muy cursi esta frase, la uso mucho, siempre me citan, pero he dicho que Twitter es un mundo mágico. Bueno, a ver, vamos a calmarnos. He dicho que si se mira a los lugares adecuados es un sitio que puede ser muy agradable. Cualquier cosa lo puede ser. Y volviendo a la nieve, y a Venecia, y a estar con los otros, no sé si podemos pasar la... ¿Tengo yo alguna herramienta para pasar la primera imagen? ¿O no? ¿No la tengo? Vale. Porque al final lo que yo hago es contar historias. Y no voy a contar una historia, pero voy a hablar un poquito de dos lugares que son justo la contraparte de esa Venecia colapsada o coagulada de turismo que nos hace que nos veamos enfrente del otro en vez de al lado del otro, ¿no? Y que además tiene que ver con la nieve. Los dos casos tienen que ver con la nieve, porque esto parece que yo estoy tirándolo de improvisación, pero lo tengo súper calculado. No estoy tirándolo de improvisación totalmente. Porque pienso muy rápido. Esto que se ve aquí es la base Haley 6, que es una base del British Antarctic Survey, del Servicio de Exploración y, pues no sé cómo traducirlo, británico, que está en la Antártida. Parece una especie de osito con sombrero. Es un edificio. Es un edificio que además es un edificio muy gracioso. Está en el otro, no, en el nuevo, que es un atlas infantil, que voy a dejar aquí una copia en la biblioteca, sale ahí. Es un edificio sobre patines, me parece graciosísimo, porque va sobre patines. Una serie de módulos azules donde están las cosas, digamos, de científicos, yo qué sé, cosas de científicos, laboratorios y archivos, y también tienen unos dormitorios y tal, y luego uno rojo, donde tienen una sala de juegos con doble altura, una biblioteca, un cine y tal, todo un poco pequeñito. Cuando resulta que lo que está afuera, no digo que no sea bonito, porque la Antártida tiene que ser bastante bonita, pero hostil también. Entonces lo que nos queda, el paisaje que nos queda, el ecosistema que nos queda, somos nosotros. Aquí pueden vivir hasta 72 personas, normalmente viven unas 36, aunque el edificio está totalmente pensado y calculado para ser autónomo. De hecho, hubo una vez en la cual el hielo se partió un poco y parecía que se iba a llevar al edificio hacia el océano Antártico, evacuaron a los que habían allí y estuvo el edificio funcionando solo durante unos meses. ¿Cómo resistes la Antártida si no estás con otros?
La frase que nos has dicho tú, la frase no era de Hacia rutas salvajes. No sé si habéis leído el libro o visto la película de Sean Penn. No me acuerdo cómo se llamaba el hombre este. Hacia rutas salvajes es una historia real de un chaval que el hombre era un poco tonto. Era un chaval con cierto dinero que no sé si la conocéis, lo vendió todo y se fue a Alaska él solo. Y se murió en Alaska porque iba allí un poco a la McCowan, sin mapas, sin nada y tal. Y hay una frase muy bonita que dice: la felicidad solo es completa cuando es compartida. Entonces digo, no solo cómo sobrevives, sino cómo vives cuando lo que te rodea es un mar blanco, si no es con los otros. Ya no hablo de que tener una mesa de billar, que está guay, o un cine, que está súper guay, sino con hablar con alguien. Todos nos acordamos de marzo de 2020, y nos acordaremos siempre de marzo de 2020, cuando solo podíamos estar con la gente que tuvieras en casa. Yo solo vivía con mi novia y mi gato, más majo mi gato, pero yo me imagino a la gente que vivía sola. Y hay mucha gente que vive sola. Y la soledad es otra pandemia que está ahí. Si podemos pasar a la siguiente. Yo no sé si conocéis esto, que es un poco como decías tú, ese edificio de los 70 de hormigón. Que es uno de los lugares, a mí me parece, es una de mis historias preferidas y uno de los lugares más genuinamente fascinantes del mundo. Esto de aquí es Whittier, que es un pueblo en Alaska, pero literalmente eso es Whittier, o sea, no hay más que eso. O sea, Whittier, que es un pueblo en Alaska, joder, lo he hilado con Alaska, la hostia, macho. Whittier es un pueblo que está en Alaska, que tiene unos 200 y pico habitantes. Es ese edificio que parece un edificio de Móstoles, es que parece de Móstoles. ¿Qué tú piensas? Alaska, Doctor en Alaska, casitas, tal. Bueno, tampoco, porque Doctor en Alaska en realidad estaba rodado en un pueblo del estado de Washington, donde no hacía ni la mitad de frío ni de clima hostil que hay en la verdadera Alaska. Los pueblos de la verdadera Alaska son una especie de cosas salpicadas, una especie de constelación de casitas salpicadas por ahí de colores de chapa metálica y bastante difícil de vivir. Pero lo que no te imaginas es esto. Y es el ejemplo perfecto del asunto. Porque todo el pueblo vive en ese edificio. Que tú dices, ¿por qué todos viven en ese edificio? Pues por una serie de circunstancias de la vida muy curiosas. Esto era un edificio militar. En la Guerra Fría, este pueblo tenía una cierta importancia geoestratégica, y entonces los militares construyeron dos edificios para las familias, una serie de barracones y de, en fin, cosas militares, y luego dos edificios grandes de viviendas para las familias de los militares. Uno, cuando ya dejó de tener cierta importancia estratégica, mucha gente se fue, pero otros se quedaron, habían hecho vida allí. Uno de los edificios se abandonó, que es una cosa que bastante lo ves y es bastante tenebroso. Y el otro es este, que tenía una pinta, es un edificio de los 60, bastante más cutre, pero con el tiempo lo han renovado, le han colocado más aislamiento y tal. Es casi el ejemplo perfecto de necesito estar con gente. Y necesito estar con gente como si fuera Móstoles, porque si podemos pasar un poquito. Cuando digo que todo es que es todo, es decir, bueno, esto es para que veáis lo que digo, ¿no? Bueno, hay unas cuantas instalaciones porque allí viven de la pesca y un poquito de turismo, porque por casualidad vienen unos ferries, precisamente, unos cruceros que llegan en verano, cuando el clima es un poquitín más benévolo, pero que lo que van los turistas cuando se bajan allí van a ver ese edificio, Baggage Towers. Y ahora si pasamos, cuando digo que es todo, es que es todo. Dentro del edificio está el ayuntamiento, la oficina de correos, dos supermercados, un hotel bed and breakfast. ¿Puedes pasar? Este es uno de los supermercados. Son supermercaditos. Están en la planta 8, en la 11 está tal. Las reuniones de la comunidad son también los plenos municipales. La comisaría de policía,
esta es la última que tengo, una pequeña capilla presbiteriana allí. Es decir, todo es todo, menos el colegio que está al lado y que no se sale a la calle porque hace muchísimo frío y vientos de 90 km por hora, sostenidos de 90 km por hora, con menos 20 y menos 25 grados que lo hacen imposible. Entonces pasan por un túnel que conecta directamente la planta sótano del edificio con el colegio. El colegio no tiene patio, tiene patio, pero el patio es cubierto, es una especie de gran gimnasio. Porque resulta que hay colegio, y hay oficina de correos, y hay capilla, y hay gente que va a la capilla, y gente que va al supermercado, y gente que va al... Y Amazon no entrega ahí, no entrega, entre otras cosas, porque para llegar por tierra solo hay un túnel, que además es un túnel mixto, ferroviario y rodado. Que dices, ¿qué es un túnel mixto ferroviario y rodado? ¿Que pasa el tren y al lado los coches? No, que pasa el tren donde van los coches. Entonces, claro, cuando pasa el tren, que pasa 2 veces al día, cortan el túnel Alton Anderson, que además tiene como 7 kilómetros. Entonces lo cortan y luego pasan los coches. Ves las imágenes, ves los coches por las vías. ¿Cómo sobrevivimos al mundo si no estamos juntos, Luis? ¿Cómo sobrevivimos ¿Cómo sobrevivimos al mundo si no estamos juntos? Por mucho que nos estorben la gente, por mucho que nos estorbe tanto turista en el Puente Rialto, por mucho que nos estorbe tanta gente en Santorini o algo así. Luego pasa lo contrario, yo iba a ir a un crucero este verano, al final no fui porque di positivo en COVID, entonces no me dejaron subir y nos organizamos unas vacaciones estupendas por la península del Peloponeso, y como resulta que todo el turismo está concentrado en las islas, la península del Peloponeso es un lugar absolutamente fantástico donde no hay nadie. Íbamos a una playa donde estábamos literalmente mi novia y yo solos, os lo recomiendo muchísimo. Y además, salvo la gasolina que sí es cara, todo lo demás es bastante barato, y encuentras restaurantes que tú llegas allí y te ponen la mesa al lado. Es un sitio precioso, en serio, patrocinado por Turismo y Peloponeso. Se me parece que el enterado de TripAdvisor. No, en serio, estábamos genuinamente asombrados, porque tiene bastante, no dices, oh, estoy descubriendo España en los 60, cuando veo pueblitos de pescadores. No, o sea, tiene una infraestructura turística bastante seria, tiene muchos restaurantes y muchos hoteles y muchas cosas. Lo que pasa es que no hay gente, que me sorprende absoluta, o sea, claro, están todos en Santorini. Pedro, creo que has usado la palabra belleza 4 veces. Pocas, me parece. Y bonito otras 5, y además... Pocas, me parece. Diría que muchas de las veces que lo has usado se intuía un sentido casi moral. O sea, que belleza se refería a una manera de estar en verdad y de estar en un estado de apertura al otro, de generosidad hacia el otro y demás. Y esta pregunta es tan vaga como decir que usas la palabra belleza a menudo, ¿qué significado le das? ¿Hago bien en intuir un significado moral en ese caso? Pues nunca lo había pensado, pero ahora que lo dices, no solo voy a darte la razón, sino además voy a decirlo yo esto apropiándome como si no lo hubieras dicho tú. O sea, como hice cuando la entrevista que le hiciste a Fernando Higueras, que dije, no, esto lo dije, no, te di crédito siempre. Luis Alemany fue la persona que hizo la última entrevista a Fernando Higueras, si yo mal no recuerdo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que fue la última. Creo que sí. Creo que uso la palabra belleza como el que usa la palabra bondad. Creo. No sabría decirte. Esto no tiene que ver... esto es... Me tengo que poner serio. Yo escribo para todo el mundo, cuento historias para todo el mundo. Mi objetivo siempre ha sido, en este orden de cosas, ganar mucho dinero y luego que la gente me quiera un montón. Entonces, para que mucha gente me quiera un montón, tienes que hablar para todo el mundo. No puedes tener... Yo soy arquitecto, es decir, yo acabé la carrera de arquitecto, también soy músico, también acabé la carrera de música.
Pero lo que a mí me gusta es contar historias, entonces cuando me pongo a contar historias relacionadas con el mundo de la arquitectura, enseguida intento escaparme de ese cierto lenguaje pues muy técnico, a veces muy oscuro, a veces demasiado hermético, que predomina en este tipo de entornos, porque hablan arquitectos hablando para arquitectos. Entonces yo intento escribir y contar historias para todo el mundo. Cuando cuentas historias para todo el mundo, al final, por lo menos es lo que me pasa a mí, tienes que saber cómo llegar a lugares donde no todo el mundo ha llegado. Es decir, yo tengo una formación artística, estética, que entiende que lo bonito no es solo lo agradable a la vista. Mi cuadro favorito del mundo, donde yo recibo un Stendhal muy, muy grueso cada vez que lo veo, es el perro de Goya. Y no por lo que pueda parecer ese perro hundido, sino porque me parece un cuadro que se está adelantando 100 años al futuro o más. Parece un cuadro de Mark Rothko. Cuando yo intento contarle a la gente por qué Mark Rothko o Jackson Pollock o el expresionismo abstracto en cualquiera de sus manifestaciones, incluso Antoni Tàpies, es bonito o es bello cuando un público, digamos, menos familiarizado con ese entorno de la belleza y la bondad, puede entender, pues qué feo, pues esto lo hace mi hijo de 4 años o tal, ya sabemos cómo funciona esto. Al final, lo que, de alguna manera, y no me había dado cuenta hasta que lo has dicho tú, intento transmitir es que esa especie de belleza es una especie de verdad, o de bondad, o de querer hacer el mundo un poco mejor. Creo, yo no sé si Antoni Tàpies o Jackson Pollock o Mark Rothko están pensando, voy a hacer el mundo mejor, pero sí lo hacen, lo hacen. Y la ausencia de belleza, el fracaso, la arquitectura cuando fracasa, ¿por qué tipo de cosas suele fracasar? Más allá de las razones obvias de la falta de pericia, la pereza, la falta de presupuesto. Es que si quitamos todas esas partes... Si mi abuela... Sería una abuela con ruedas. He estado hace muy poco en Zúrich, precisamente me invitó la oficina de turismo de Zúrich para que fuera allí y me enseñase la ciudad y luego contase yo una historia para promocionar Zúrich. Y Zúrich tiene 2 edificios de Santiago Calatrava absolutamente formidables. Porque Santiago Calatrava no es muy buen arquitecto, pero cuando ha sido buen arquitecto, ha sido muy buen arquitecto. O sea, no hay término medio, no encuentras esto está bien, no. O sea, Santiago Calatrava tiene 4 o 5 obras absolutamente formidables y el resto son terroríficas. Por muchas razones. Algunas de ellas, no, posiblemente todas menos una, son las que has dicho. Cierta falta de pericia, un exceso de vanidad, una falta de presupuesto, problemas políticos diversos, ese tipo de cosas. Pero lo otro que hace fracasar es precisamente esto que creo yo, que es esto que estábamos hablando, ¿no? Que es esta especie de... La arquitectura fracasa cuando no atiende a intentar ser lo más verdadera o lo más certera posible. Joder, estos son conceptos un poco, en fin, esto es un colegio cristiano, estáis acostumbrados a conceptos. Estoy acostumbrados a cosas que no... que están flotando. Que la arquitectura sea verdadera es un concepto un poco... Hay que estar muy familiarizado con esto, ¿no? Tienes que estar como diciendo, ¿qué es una arquitectura verdadera? Que no se cae. No, a ver, la mayor parte de los edificios no se caen. Una arquitectura verdadera al final, como cualquier manifestación cultural o artística, o casi cualquier manifestación del ser humano, tiene que ver con ser fiel a lo que te rodea. Y lo que te rodea es muchas cosas. Saber identificarlas, creo que ahí es donde está precisamente la pericia. Es decir, lo que te rodea es, sí, el entorno físico y construido, pero también tu momento en el mundo,
tu momento en el tiempo del mundo. Es que no quiero ser pesimista, pero parece que después de la crisis de 2008-2011 sí que ha habido y la sigue habiendo, y yo por lo menos lo apoyo, una arquitectura, al menos en Occidente, una arquitectura de menos cacharros y más intentar recuperar lo que ya existe y de ser un poco más liviano, un poco más veloz, más, voy a decir las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, porque hay que soltar citas, amigos, más veloz, más consistente, más múltiple, tal. Pero de repente se empiezan a volver otra vez a ver cacharros, como si no hubiera existido la explosión de la burbuja inmobiliaria, como si no hubiera existido la crisis global de 2008-2011, ¿no? 2013. Y claro, ves cacharros, ¿por qué me haces otro cacharro en, yo qué sé, en Berlín o en Cuspedriños de arriba? No hagáis cacharros, no necesitamos más cacharros. Cuando haces un cacharro, me refiero a un otro edificio singular, lo que no estás siendo fiel a tu momento en el tiempo. Vivimos en un tiempo en el cual, al menos en Occidente o en el norte global, en el mundo más industrializado, no tiene sentido hacer cacharros. No quiero ser pesimista a este respecto, porque no estamos aquí para hablar de eso, pero ya que hablamos de cuando fracasa la arquitectura, creo que es sobre todo cuando no se es fiel al tiempo en el que te encuentras, incluso más que al espacio en el que te encuentras. Entiendo que si se vuelven a hacer cacharros, es porque los cacharros gustan, porque existe una demanda. Ya, esto es un nudo gordiano muy complicado. Es decir, no quiero ser clasista, pero ¿por qué existe Sálvame? ¿Porque la gente lo demanda o porque existe? Y estamos en lo de siempre. El huevo, la gallina, el barco de Teseo, ¿no? Me gusta más el barco de Teseo, que le quitas piezas, le pones piezas y al final es el mismo barco, pero en realidad nada de lo que hay es igual. No sé qué es lo que demanda. El hito, el lugar bonito para ir a ver, tiene una función y existe, pero cuando esa función que existe está dilapidando... Es que es un equilibrio muy complicado, es que si no fuera complicado, pues todo el mundo sería concejal de urbanismo, cosa que aparentemente es cierto. Al final quieres hacer el cacharro porque quieres que vaya gente a verlo, porque esa gente que viene a verlo al final va a decir qué bonito es mi pueblo, y además se va a dejar un dinero en los bares o en los hoteles o algo así. Y eso está bien, es que realmente está bien, pero es que a lo mejor resulta que hacer ese cacharro ha dilapidado una serie de cosas puramente económicas. A veces es la ciudad de la cultura, ¿no? La ciudad de la cultura de Santiago de Compostela. Ahora ya es un edificio más consolidado y tiene más interés como propio, no solo edificio, sino como propia entidad, nunca mejor dicho, pero en su momento, aparte de ser carísimo, de arquitectónicamente no ser tan bueno como la maqueta, seguro que tuviste la maqueta era preciosa. Cuando empezó a construirse eso, era como... una pieza casi de land art, que son como un arañazo en una montaña. No sé, si pensáis en Chillida, en Fuerteventura, pues es algo parecido. Era una preciosidad, todo el mundo de la arquitectura, yo estaba terminando la carrera o recién terminada y nos arrodillábamos, era algo, qué absoluta maravilla, ¿no? Luego cuando se puede construir fue como, pero a ver, señor Eichmann, ¿qué está pasando aquí? Usted ha bebido bebidas espirituosas. Te lo planteo de otra manera. A ver, seguro que todos tenemos el mismo recuerdo, que cuando llegó la crisis de 2008, de repente todos aprendimos lo que era la financiación de los estados, la deuda pública, tal, cosas que... La prima de riesgo. La prima de riesgo, que era una cosa que nos era absolutamente ignota, y de repente, sin tener una formación económica, llegamos a tener cierta idea. Cuando llegó el coronavirus, de repente, no tengo que aprendiésemos de virología, pero adquirimos un vocabulario, etc. Y yo tengo la sensación de que está al caer, que esto empieza a ocurrir con la ciudad, con el espacio público, con la arquitectura, con la vivienda, que la relación de la gente que no se ha dedicado académica o profesionalmente a la ciudad, la relación con la arquitectura está cambiando, que la gente es más crítica, más exigente y también un poco más desconfiada, pero al mismo tiempo también veo impulsos en sentido contrario. O sea, creo... antes dije un poco de pasada que la belleza se abarataba,
y es una idea que me obsesiona un poco, que es que la belleza ahora sale a nuestro encuentro todos los días, la belleza en un sentido idealizado y no moral como el que hablaba antes, sino me refiero a la gente guapa que está en Instagram, a los paisajes como Santorini, que es imposible no verlos y al final de estar tan omnipresentes, pues acabamos por ser indiferentes a ellos y que creo que eso también puede tener un efecto un poco envenenador en la relación con la ciudad, etc. De nuevo, divagación para preguntar por la idea que tienen de ciudad y de arquitectura tus amigos que no son arquitectos. ¿Ha cambiado en los últimos 10 años? ¿Entiendes que va en una dirección concreta? ¿Y eres optimista o no respecto a lo que van a demandar estos amigos tuyos sobre ciudad? Eres un divulgador, por tanto es tu asunto. Mis amigos, todo. Quiero tener 1 millón de amigos. Luis Aguilera, no me acuerdo. El de las citas. Mis amigos que no tengo arquitectos no hablo con ellos de arquitectura porque me apedrearían. Con razón. Y los amigos que tengo arquitectos, pues tampoco hablamos de arquitectura porque, perdón, qué coñazo. Entonces, te voy a contestar con la gente que me lee y que me habla y que tiene una relación buena conmigo. Pero es decir, ahí hay un sesgo. A amigos. Que a lo mejor no me he tomado nunca una caña con ellos, pero resulta que sí que son amigos y hablo mucho con ellos. Sí ha cambiado. Sigue existiendo un sesgo, por usar la palabra, sigue existiendo un sesgo cuando no estás familiarizando, cuando no estás dentro del... no tienes un... es que no quiero usar la palabra formación, bueno, en fin, cuando tienes una formación o lo que sea, sigue existiendo un sexo también, un sesgo sobre que lo bonito es lo antiguo, las catedrales góticas y que parezcan cosas antiguas y tal, pero cada vez menos. Y efectivamente también hay cada vez más una posición crítica y un poco desconfiada hacia la ciudad como pueblo Potemkin de Disneylandia. Lo cuento rapidísimo. Los pueblos Potemkin son los pueblos que realmente solo son fachada, que dentro no tienen nada. Es una historia muy graciosa con la emperatriz Catalina la Grande, que iba a ir a ver los territorios recién conquistados de Crimea y como los territorios eran más feos que un pie, pues su amante, Grigori Potemkin, que era almirante, o sea, capitán de los ejércitos, le fabricó una serie de pueblos de madera para que los viera, qué bonito, luego los desmontaba y los volvía a poner. Entonces se acaba llamando pueblo Potemkin a cualquier cosa que tenga que ver con un decorado, pero simule ser real. Al final, Disneylandia es el ejemplo perfecto de eso, simula ser real, pero está totalmente estilizado, de tal manera que sabes que no es real. Pero te sorprendería la cantidad de gente que va a Disneylandia y cree que ese castillo es de verdad. Es decir, que no es un armatoste de cartón piedra, que es un armatoste de cartón piedra. Pero la gente cree que eso es de verdad, que es un castillito y tal y cual, ¿no? Al final, y está la famosa palabra de la disneyficación, que dijo un sociólogo, que no me acuerdo el nombre ahora, la gente no arquitecta es cada vez más desconfiada de esta disneyficación de la ciudad, es decir, de la ciudad entendida como objeto para mirar y no objeto para habitar. Y eso se ve, es decir, hace 15 años o 17 años no había un debate sobre las obras que se iban a hacer en la plaza de... Si la Plaza de España o la Puerta del Sol se hubieran hecho en el 2005, el debate que hay no sería tal. Sería otro, y seguramente mucho más pequeño, y seguramente reducido a un grupúsculo, ¿no? Al club de debates urbanos que llevaba Ricardo Aroca. Ahora no, ahora el debate existe, no siempre es un debate, a veces es un intercambio de gritos, pero sí que existe una visión menos conformista respecto a lo que la ciudad es. Que al final también es eso, vivimos constantemente rodeados de arquitectura, constantemente rodeados de ciudad, de alguna manera. El agua de David Foster Wallace, ¿no? Y claro, antes no nos dábamos cuenta y ahora sí, y me meto en la primera del plural porque también es un poco así. Yo cuando estoy estudiando, terminando la carrera, vives en un estado de enamoramiento por qué bonito es todo.
qué bonito es este edificio y la ciudad y estas cosas y esta plaza y todo, y ahora ya es como, vamos a calmarnos un poco. Que a lo mejor es sencillamente que ya tengo 47 años y en vez de ser menos gilipollas soy un poco más gilipollas, no lo sé, pero sí que es distinto, desde luego. También es una versión más formada, por lo menos, no sé si es porque la gente me lee y aprende, no sé si la gente aprende cuando yo hablo, me parece muy audaz, muy temerario decir eso, pero a lo mejor hay en parte algo de eso, ¿no? Porque sí, porque al final les cuentas una historia que a lo mejor no la habrían entendido si se la cuenta a otra persona, y a lo mejor si la cuento yo, sí la entienden y si empiezan a generar una visión un poco distinta y un poquitín más formada de la ciudad. No sé si he dicho un montón de vaguedades. Yo lo que querría añadir es que al final la visión crítica tiene que ver con la experiencia, con que en la ciudad Potemkin pues al final uno no puede cenar por menos de 40 euros, no puedes vivir porque los pisos son imposibles, y a partir de esa frustración se queda un sentimiento, una actitud más crítica, una conciencia de que lo pintoresco, bonito, puede ir en tu contra. Y me acordaba de una frase que me gustó muchísimo y que los que me conocéis seguro que me habéis escuchado porque la repito obsesivamente, que es de Francesc Muñoz, un sociólogo de la Universidad de Barcelona, que decía que la ciudad es el lugar al que vamos para cambiar de opinión. El estado que requiere de nosotros la ciudad es una disposición a encontrarnos con el desconocido y a cambiar de opinión. Y que estos escenarios Potemkin, en la medida que todo está previsto, todo está previsto, es imposible cambiar de opinión porque no nos vamos a encontrar a nadie que no sea de nuestro nivel de educación, clase social, raza, etcétera, etcétera, y que por tanto todos sabemos, en el fondo todos percibimos, aunque no seamos capaces de intelectualizarlo, que lo que de verdad merece la pena de una ciudad, de la experiencia de ser una ciudad, no está en esos escenarios Potemkin. Solo una cosa más quería decir, que es que yo me acuerdo que en 2005 vivía en la calle Guzmán el Bueno, en un edificio que tenía en la puerta de enfrente tenía al tendero que llevaba la frutería del día, y en la puerta de encima tenía unos ingenieros, entiendo que bien pagados. O sea, había una mezcla social en el edificio que, bueno, tampoco hay que idealizarla. O sea, el frutero a veces era zafio, los otros eran pijos, etc. Pero bueno, que de alguna manera estaba bien, funcionaba. Y yo tengo mucha curiosidad por saber mi calle, porque alguien hiciese un estudio sociológico. Estoy convencido que todos estamos en un nivel de renta muy parecido, en un nivel de educación muy parecido, y lo que sí sé es que cuando salen los resultados electorales, el partido que gana con un 80% de los votos. No tiene nada de malo, la gente puede votar por supuesto lo que quiera, pero de alguna manera se nos va empobreciendo así la experiencia de lo que es una ciudad, y contra eso también creo que, lo digo sin ironía, lo digo porque creo que contra eso tenemos que tenerlo en mente y un poco rebelarnos, porque se nos empobrece un poco la vida. Yo no querría, como tú has dicho, no querría idealizar tampoco, no quería caer en esa especie de idealización un poco folclórica del pasado, ¿no? En realidad, el pasado de 2005, ¿no? No querría caer en, porque también existe, ¿no? Existe una idealización un poco folclórica de que, no, en general... Se me ha olvidado, perdona, una cosa decir, que es ese edificio de Guzmán el Bueno, que estaba un poco, que era todo de un solo propietario y que se caía a trozos. Lo han restaurado, está monísimo, le han puesto un restaurante pijo debajo. Guzmán el Bueno es una calle que ha cambiado por completo y ha pasado de ser una zona más o menos de clase media a ser un sitio en el que yo en este momento creo que no podría pagarme una casa. Y las dos cosas, pues por un lado soy consciente de que donde había un patrimonio cuyo futuro físico era bastante incierto, pues ahora es hermoso y está saneado. Y por otro lado, pues que ya no es mi calle, que yo ahí ya no pinto gran cosa. Lo retomo de manera natural, es decir, existe esta tendencia un poco folclórica a idealizar el pasado, que a mí me gusta ejemplificar con una frase
que es una pintada que se pone de vez en cuando o que se ve de vez en cuando en ciertos barrios, en el Raval, en Lavapiés, ¿no? Tu street art me aumenta el alquiler, ¿no? Es muy combativo, es muy adolescente o posadolescente, no hay gran reflexión en eso, pero te habla un poco de la dificultad del compromiso y de la compatibilización de ambas cosas. Es decir, Guzmán el Bueno nunca ha sido un barrio degradado. No, yo he vivido toda mi vida en Villaverde, que es un barrio bastante peor que Guzmán el Bueno. Ojalá gentrificaran mi barrio. Y esto que estoy diciendo es muy... es una opinión controversial, como dicen en Latinoamérica, ¿no? Es atrevida, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? No, es que, ¿qué preferías vivir? ¿En un barrio muy jodido, con perdón? ¿Un barrio muy sucio? No hablo de la gente, hablo de la propia estructura física. Una calle más sucia, mucho más deteriorada, que olía mucho peor. ¿O quieres vivir en una calle más limpia, más bonita, más bella, con más bondad? El problema no es que ese street art, que ese graffiti bonito, ese mural o esa pastelería de cupcakes esté en mi barrio. El problema no depende de la arquitectura, no estoy echando balones fuera porque yo ya no me considero arquitecto. El problema depende de que, por poner cupcakes, alguien decide que hay que subir el alquiler. No es eso, o sea, yo lo que quiero es la tienda de cupcakes y que el alquiler cueste lo mismo. No debería, y genuinamente no debería existir una relación directa en eso, porque no debería haberla, porque todos los barrios, de alguna manera, deberían tener al menos un estándar de belleza lo suficiente como para no decir qué feo es esto. Y ya no hablo de feo en términos subjetivos, no, hablo en términos objetivos. Si en esta esquina mucha gente mea, seguramente no va a oler bien. Si al final pones un mural y una tienda de cupcakes, seguramente menos gente va a ir allí a mear. Esto es... tiene un poco que ver también con el otro como enemigo. Y no sé si la ciudad, la arquitectura, el entorno construido lo puede cambiar. Genuinamente no lo sé. Creo que sí. Pero desde luego no a costa de que sea un lugar, como tú dices, hiperuniforme, donde todas las personas piensan igual. Es que pensar igual, exactamente igual, también es muy... No, es decir, es algo que a mí me aterroriza, personalmente. O sea, a mí, considerarme que estoy en el pueblo de los malditos, donde todos tienen la misma pelo y los mismos ojos azules, es algo que me produce una inquietud un poco atávica, un poco preternatural, ¿no? Es algo que me produce... Supongo que por eso es lo que te decía, ¿no? Cuando estoy con arquitectos no hablo de arquitectura y cuando estoy con amigos que no son arquitectos tampoco hablo de arquitectura. Solo de arquitectura cuando voy a eventos y tampoco hablo mucho de arquitectura porque, en fin. Llevamos una hora, no sé si estaba previsto turno de preguntas. Como yo me pongo a hablar... O así, amigo, informalmente, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿O dejo que Pedro acabe la gasolina del coche y hasta que se quede parado en medio de la M503? Yo tengo el recuerdo, o sea, es de las experiencias arquitectónicas importantes en mi vida. Es hacia el año 99, 2000, que también estaba un poco en los 20 y pocos, que de repente el centro de las ciudades de España, no necesariamente de las ciudades bonitas, o sea, no estoy hablando de San Sebastián, ni de Santander, ni de Sevilla, sino que ibas a Valencia y de repente, que era una ciudad que nunca había tenido fama de ser especialmente bonita, y decías, qué bien está esto, qué estupendo. Y luego viajabas a Italia, y parece que estamos
conspirando contra el buen nombre de Italia, que es un país al que por supuesto todos queremos mucho. Ibas a Italia y decías, pues tampoco está mucho mejor, o sea, quiero decir que, o sí, está mucho mejor, decías, Florencia obviamente, cualquier barrio periférico de Florencia tiene más patrimonio que Valencia, pero la verdad es que en Valencia le están poniendo un cariño que no hay en otros sitios, hay algo que es amable y que es atractivo y te apetece más salir de noche en Valencia que en Florencia y bla, bla. Y lo digo porque esa experiencia, que fue un momento de mucho optimismo, que tenía que ver con muchas cosas, con un país que la economía crecía al 3% y que nos creíamos la bomba. Y con que tenías 20 y pocos. Y que aunque teníamos 20 y pocos y salíamos de noche. Quiero decir, creo que hila con la idea, la pregunta que estabas planteando, que era si el trabajo de unos señores que se llaman arquitectos, que por supuesto es un trabajo cada vez menos aislado y menos encerrado en sí mismo, sino que ya está en relación con el trabajo de médicos, de ecólogos, de gente de ciencias sociales, etcétera, si puede condicionar la dignidad humana, puede llevar, si la buena arquitectura puede llevar a que no hagamos pis en los garajes y a que nos portemos cívicamente y a que seamos más generosos hacia el otro. Bien, si me hubieran preguntado en el año 2002, después de visitar antes de San Gelada Valencia, por supuesto mucho más si hubiésemos hablado de Barcelona, de Vitoria, de Santiago, te hubiera dicho sin duda. La paradoja es que luego ese modelo un poco murió de éxito y al final ese virtuosismo en el mobiliario urbano, ese virtuosismo en los negocios, en el comercio, llevó a una especie de tedio que nos llevó a pensar que, hace poco estuve en Girona, que el enésimo restaurante bueno no lleva a una mejora en el civismo, en la manera en que nos vemos unos a otros, sino que lleva al contrario, a tedio y a cierto cinismo y a cierto nihilismo. Y no lo sé, supongo que al final me estoy contestando a mi propia pregunta, pero entiendo que todo es una cuestión de medida, no es un sí o no, sino es sí hasta qué punto y no a partir de qué punto. Sí, la respuesta corta es sí y la respuesta larga es no. Es decir, la respuesta corta, por retomar lo de la nostalgia folclórica del pasado, ¿no? Cada vez que alguien escribe en Twitter, que es mi ecosistema, algún hilo hablando de qué bonitos son los edificios antiguos, la gente se vuelve loca. ¡Madre mía, las catedrales góticas, el Palacio de Versalles! Luego, claro, llega Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, y dice, a ver, no sé si saben ustedes que en el Palacio de Versalles no había baños, entonces la gente hacía popó en los pasillos. En esos pasillos tan bonitos, llenos de espejos y tapices, pues popó. El avance más poderoso de la modernidad, después de, yo qué sé, la penicilina, la vacuna de la polio y cosas serias, es la arquitectura moderna. Es decir, cuando en la Bauhaus, Le Corbusier y Gropius plantean la necesidad real de que todas las personas tengan una vivienda digna de verdad. Y digna en esa época, en los años 30 del siglo pasado, significaba cosas tan sencillas como tener un baño, tener luz, tener agua corriente y un espacio agradable. Esto es una victoria absoluta de la especie humana. No nos damos cuenta de eso. Qué bonito es este pueblecito negro de Guadalajara. O las Urdes, sí, las Urdes tierras sin pan. Sí, es muy bonito para hacer la foto, ir allí a hacer la foto y comerte un cocido en el restaurante que están abierto. Pero es que allí, en el siglo XIX, se vivía fatal, horrible, mal. Si la gente, si la edad media la edad media de mortandad era 70, 10 años menos que ahora, o 65, no era porque la gente llegara a los 65 y se le apagara la joya como la fuga de Logan, era porque mucha gente se moría con 30, otros llegaban a 80, porque por lo visto tenemos, el propio cuerpo, el organismo está preparado para llegar a 80, 85 sin problemas. El problema es que mucha gente moría con 30, y mucha gente moría con 30 porque las condiciones de habitabilidad eran terribles, terribles. O sea que la respuesta corta es sí, la arquitectura es un vehículo de dignidad, no digo de primer orden, sino probablemente el primer vehículo de dignidad, el primero. Cualquier piso
de los años 70 que decimos qué feo es esto de Móstoles es mejor que el 90% de las viviendas que se hacían hasta el año 1910. Y esto es así, no es discutible. Pero claro, ha pasado lo que dices tú, que es que se ha muerto de éxito, y por eso la respuesta larga es no. Al final, la responsabilidad de la arquitectura en que las cosas sean buenas o malas, cada vez hay menos responsabilidad, cada vez es más pequeña, cada vez la capacidad, el alcance de tiro, la potencia de fuego que tiene un arquitecto, una arquitecta, un grupo de arquitectos para hacer que esto sea mejor o peor es cada vez menor, cada vez se depende más de todo un, bueno, he usado la palabra 14 veces, pero lo voy a usar 15, ecosistema sociocultural, económico, socioeconómico, en fin, industrial y político, que hace que eso sea, cuando en los años 60 se construyen los edificios imitando los edificios de Le Corbusier, pero en cutre, en la zona sur de Madrid. ¿Qué feo es esto? No, es que es feo porque lo que pasa es que no hay tiendas y la gente no, hay una desconexión con el resto. Ahora resulta que son barrios bastante buenos, con un arbolado estupendo y con donde la gente vive bastante bien. ¿Qué ha pasado? Pues sencillamente lo que ha pasado es tiempo. La responsabilidad, para bien o para mal, del arquitecto acaba siendo muy relativa. Las velas de Scampia en Nápoles, no sé si lo conocéis, unos edificios de protección oficial muy bonitos que acabaron siendo un nido de la camorra napolitana, ¿no? Donde más allá del tráfico de drogas es que vivían los propios delincuentes y usaban las esquinas y las escaleras que cruzan para huir de la policía, meterles en trampa. Es que ese edificio, si ese edificio, en vez de construirse en una zona degradada de Nápoles y se hubieran metido dentro a un montón de gente que expulsaron y que ya vivía en un ecosistema económico de la delincuencia, y si ese edificio se hubiera puesto en Gandía, en una zona de playa, la gente dice, ¡oh, qué edificio más bonito! Tiene unas escaleras que cruzan, tal cual. No depende de eso. No somos ni dioses, ni demiurgos, ni tampoco somos diabólicos príncipes del Averno. Es que ponemos ladrillos. Tenéis una oportunidad más de hacer una pregunta y si no, al vino. Al vino. Pues está claro. Muchas gracias a todos.